Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para hoy lunes 17 de junio del año 2024. El gobierno del presidente Gustavo Petro cerró la puerta a diálogos con el Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca si no detienen los atentados. Esto también a raíz de lo ocurrido en las últimas horas, donde se atentó contra la vida del padre de la vicepresidenta Francia Márquez. Camilo González afirmó que no tiene ningún tipo de viabilidad que ese grupo ilegal quiera presionar por medio de la violencia y el terror el retorno de un cese al fuego con el gobierno. El jefe negociador con las disidencias de las FARC, Camilo González, se refirió a la delicada situación de orden público en el Cauca y el Valle del Cauca por los ataques terroristas de los grupos que decidieron levantarse de la mesa. Aseguró que por el momento no se tiene información confirmada de que estuvieran detrás del atentado contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez y calificó como inaudito que estén atacando a la población civil y perpetrando todo tipo de acciones criminales. De acuerdo con González, incumplir estos mínimos de respeto y cesar los ataques armados es complicado un retorno de las conversaciones. Todo actor que quiera ser considerado tiene que observar como mínimo los principios del derecho internacional humanitario, aseguró el funcionario. La única forma en que se puede establecer un diálogo es con hechos unilaterales previos de desescalamiento y de respeto a la población. Creer que se va a obligar al gobierno a una mesa de conversaciones es algo que no tiene cabeza, afirmó Camilo González, jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC. Atención que a esta hora se adelanta la toma de Bogotá por parte de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, esto para presionar a que no se apruebe la reforma educativa tal como se concibió en un debate en el Congreso donde todos los partidos coincidieron con la ponencia propuesta por el gobierno. Estudiantes de la Universidad Nacional se unieron a la marcha de FECODE por la reforma a la educación. La profesora Marta Rocío Alonso, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, explicó los motivos de la protesta y las preocupaciones que tiene el gremio de los docentes en el país. La reforma a la Ley Estatutaria de Educación en Colombia ha generado una gran convocatoria de maestros en protesta. Según se ha indicado por parte de la profesora Marta Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, explicó las razones de la manifestación y las preocupaciones que tienen los docentes. De manera que desde tempranas horas de hoy, los maestros se han congregado en diferentes puntos del país para expresar su descontento con la reforma que se discute en el Congreso. La nueva ley estatutaria busca establecer cambios en la educación superior y equipararla con la educación formal, lo cual genera incertidumbre y preocupación entre los docentes. Según la profesora Alfonso, uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la asignación de recursos tanto a instituciones públicas como privadas, mientras que la propuesta del pacto histórico busca fortalecer la educación pública. La propuesta alternativa del senador David Luna y la senadora Dora Valencia destina los recursos de forma indiscriminada. Hay dos proyectos radicados en este momento con puntos en común, pero la ponencia del pacto histórico es la que recoge lo que se ha llamado defensa de la educación pública estatal, declaró la funcionaria de FECODE. Atención que el expresidente Álvaro Uribe y otros opositores han rechazado el atentado contra el papá de Francia Márquez, que se ha registrado en las últimas horas en el suroccidente colombiano. Opositores al gobierno Petro como María Fernanda Cabal y David Luna expresaron su repudio al atentado contra el papá de la vicepresidenta Francia Márquez. El atentado a Sigifredo Márquez, papá de la vicepresidenta Francia Márquez, generó todo tipo de reacciones y expresiones de solidaridad, empezando por los principales opositores al gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ex jefe de Estado, que en las últimas semanas ha tenido varios encontrones con el presidente Petro, expresó su preocupación por lo ocurrido con la familia de la vicepresidenta Francia Márquez. Causa rechazo
profundo dolor y preocupación de patria que atenten contra el papá y la familia de la señora vicepresidenta de la República, escribió el expresidente Uribe en su cuenta de X. También el senador David Luna, senador por el Cambio Radical, manifestó, comillas, solidaridad con el padre de la señora vicepresidente Francia Márquez por el atentado del que fue víctima el día de hoy. Contundente rechazo a estos actos de violencia. Solicito a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes al respecto y dar con los responsables. Otro congresista que se pronunció fue María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien escribió en su cuenta de X: rechazamos enérgicamente el ataque terrorista contra la familia de Francia Márquez. No obstante, también lanzó críticas al mensaje de la vicepresidenta por lo ocurrido a su papá y dijo, a diferencia de Márquez, a nosotros nos duele el corazón todos los días por las crecientes masacres y los continuos ataques de la guerrilla. El gobierno Petro es el responsable, sentenció en su mensaje la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Y sigue la polémica y la controversia en el país por la aprobación que a pupitrazo dio la Cámara de Representantes a la reforma pensional. Ya se anuncia una avalancha de demandas ante la Corte Constitucional porque no se permitió el debate de la iniciativa. Simple y llanamente hicieron una proposición de que se acogiera la totalidad del texto y se aprobara, y a pupitrazo fue lo que ocurrió. La representante de la Cámara, Katherine Jubinao, dice que la reforma pensional se caerá en la Corte Constitucional porque tiene varios vicios. Según la representante, había un alto grado de acuerdo en la Cámara para ajustar algunas cuestiones en la reforma, pero el gobierno decidió adoptar el texto del Senado sin mayor explicación. La representante de la Cámara, Katherine Jubinao, aseguró que definitivamente en el Congreso se hace lo que dice el presidente de la República, Gustavo Petro. Presidente, a Colombia entera, lo que ha sucedido hoy en la Cámara de Representantes es absolutamente inaudito. Estamos ciertamente ante uno de los gobiernos más autoritarios y poco garantes de últimos tiempos. Yo estoy segura de que si el uribismo hubiese hecho algo como lo que sucedió hoy aquí, si Duque hubiera hecho algo como lo que sucedió hoy aquí, Petro al día siguiente hubiese invitado a incendiar este país. Estoy absolutamente segura. Lo que pasó hoy, aparte de bochornoso, aparte de irrespetuoso, aparte de abusivo, creo ciertamente que puede tener implicaciones en una demanda ante la Corte Constitucional, porque no solo ya algunos juristas están hablando de que aquí se violó el principio de publicidad, sino y sobre todo el principio de garantía de deliberación. Que la Corte Constitucional, por favor, tome nota, no hubo garantía de deliberación, no en un proyecto cualquiera de 15 artículos o 20, de una reforma estructural al sistema pensional y a un sistema de protección a la vejez. Yo sé que el presidente Petro no duerme pensando en cómo hacer historia, pues hoy ha hecho historia. Están haciendo historia como el gobierno más improvisador, como el gobierno más soberbio. Están haciendo historia como el gobierno más autoritario y, según las últimas noticias, quizás también como uno de los gobiernos más corruptos. A mis electores y a quienes confían en mí, les pido perdón por lo que pasó hoy aquí y lamento ciertamente que todo lo que intentamos hacer no haya sido suficiente. Nadie más que yo espero estar equivocada. Yo espero que, así como les advertimos que iban a quedar desfinanciados para este año cuando pasaron el presupuesto el año pasado y no nos escucharon y luego todo pasó, ojalá que esta vez no sea así. Cuando les advertimos todo lo que iba a pasar con la salud, al retener los pagos a la EPS y que iban a comenzar a caer en dominó y que luego pasó, ojalá que con la pensional no sea así. Cuando les advertimos que el sistema de salud de los maestros iba a colapsar por la ausencia de planeación y por la improvisación y luego pasó tal cual, ojalá con la pensional no sea así, pero mucho me temo que así será.
porque si hay algo que ha demostrado este gobierno es su absoluta incapacidad de planear, de administrar y de ejecutar. Yo no soy la más católica, pero Dios proteja a los colombianos y a las colombianas, a sus ahorros y a su derecho fundamental. A propósito de los ahorros, hay que decir que en ese sentido se han dado algunas declaraciones que señalan que el gobierno logró en ese sentido negociar con los fondos privados y por eso los fondos privados pues no han dicho nada porque esta reforma beneficia incluso a los fondos privados. Hay una declaración que en ese sentido se ha conocido en la red social de X, donde Vicky Dávila le contesta a Daniel Wills. ¿Quién es Daniel Wills? Daniel Wills es vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, uno de los fondos privados. Dice Daniel Wills en su cuenta de X, Vicky sigue haciendo preguntas tendenciosas que sugieren que no conoce el sistema de pensiones. Parece confundir comisiones y seguros. Vicky Dávila, ¿usted va a aspirar a la presidencia en el 2026? ¿Está en campaña? Esa pregunta no se la ha respondido a sus lectores, le dice Daniel Wills. Y ella le contesta lo siguiente. No, doctor Wills, vicepresidente de Asofondos, no confunda ni sea tan machista diciendo que no conozco el sistema. Conozco demasiado bien lo que hicieron y por eso la rabia suya. Son dos componentes y usted lo sabe. Por un lado, el del 0.7% de las comisiones sobre activos bajo administración que representa una cifra billonaria. Por otro, se le transfiere al Estado un riesgo que ustedes, los fondos privados, venían asumiendo y es el seguro vitalicio necesario para garantizarles a los ahorradores el pago completo de sus pensiones. Ese seguro o autoseguro de algunas AFPs con partes relacionadas se les comía gran parte de los ingresos y les generaba unas contingencias enormes a largo plazo. Todo eso se eliminó. Ahora tendrán mayores ingresos y una reducción enorme de gastos, porque le están transfiriendo el riesgo al Estado, les están democratizando esos gastos a los colombianos. El combinado de la reforma resultará en una de las utilidades billonarias para los fondos de pensiones privados, mientras los ahorradores quedan perjudicados. Eso, al parecer, no les importó. Y coincide en ese sentido Vicky Dávila con el senador de la República, Jorge Enrique Robledo, quien también ha hecho una publicación en ese mismo sentido y ha dicho lo siguiente, Jorge Enrique Robledo, Petro y los petristas en el Congreso no hubieran podido aprobar la reforma pensional sin el respaldo de los liberales, conservadores y de la U, conocidos neoliberales. Y estos no la hubieran apoyado si no fuera la del Fondo Monetario Internacional. En la ley va además una prima importante para los fondos de pensiones. Con cada día que pasa se conoce mejor al verdadero Gustavo Petro. Y esta fue la declaración que en ese sentido entregó el ex senador de la República, Jorge Enrique Robledo, ex compañero de líderes de la izquierda del actual presidente Gustavo Petro. Avergonzados Petro y la cúpula petrista, haciendo de esquiroles al recortarles los derechos pensionales a los trabajadores colombianos. Sin contar a los del pacto histórico, cuánta mermelada, presidente Petro, les dio a los liberales, los conservadores y a los de la U, derechistas hasta la médula, que le pusieron los votos que usted no tenía? ¿O va a decir que le votaron gratis? Y explíquele al país por qué, habiendo tiempo de sobra, les ordenó a sus correveidiles en la Cámara que aprobaran el mismo texto del Senado. Porque además de maltratar a la democracia, así les aseguró usted a los fondos privados de pensiones una montaña de plata que se les hubiera podido embolatar. Fondos que están contentos, como el FMI, con la reforma. Otra mentira de este gobierno politiquero y clientelista. Bueno, ahí está entonces lo que dice Jorge Enrique Robledo, que hubo compra de congresistas del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido de la U, además de los del
pacto histórico, por supuesto. Pero ¿qué dice el senador de la República, David Luna? Dice lo siguiente: la reforma pensional que fue pupitreada irregularmente en la Cámara de Representantes es propia del ahorro de los colombianos. Aquí la explicación que entregó el senador bogotano por Cambio Radical de por qué considera él que esta reforma pensional es propia del ahorro de los colombianos. Era muy, pero muy pedagógica y sobre todo sin el interés de polarizar, de estigmatizar, de confrontar. Hoy quiero explicarles por qué la reforma pensional del presidente Gustavo Petro expropia los ahorros de muchos de los ciudadanos, en especial los que más les ha costado cotizar al sistema pensional, particularmente a los más pobres. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, si usted es un colombiano que con mucho esfuerzo ha logrado cotizar, ahorrar entre 0 y 300 semanas y lamentablemente no va a alcanzar a pensionarse porque no le alcanzan las semanas, con la legislación actual podría solicitar que le reintegraran sus ahorros. Hoy se los entregarían mínimo con el 3% de intereses. Con la reforma pensional del presidente Petro se los van a regresar, pero con el 0% de interés. Eso es absurdo. Es quitarle el rendimiento financiero a los que menos han logrado cotizar. En segundo lugar, si usted como colombiano ha hecho un esfuerzo el berraco para ahorrar entre 300 y 1000 semanas y lamentablemente no le alcanzan las semanas para pensionarse, hoy con la legislación actual puede pedir que le regresen sus recursos, sus ahorros con el rendimiento financiero que la ley establece, o sea, mínimo el 3%. Con la reforma del presidente Petro, ya no le van a permitir que usted solicite sus ahorros, sino simplemente lo van a obligar a recibir un puchito mensual, de pronto 100.000, 150.000 o 200.000 pesos. O sea, le restringen su derecho a elegir qué hacer con sus ahorros. Increíble. En tercer lugar, a mí me parece muy bien que la reforma contemple eliminar los subsidios a las altas pensiones. Sin embargo, al obligar a todos los colombianos a que coticemos por lo menos 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, nos van a terminar subsidiando la pensión. En mi caso particular, por ejemplo, que cotizo en un fondo privado, Colpensiones me va a tener que subsidiar mi pensión sin yo merecerla. Es absurdo. Y por último, esta es una reforma que lamentablemente no piensa en las nuevas generaciones. Es una reforma que por liberar caja en este momento deja desfinanciada la pensión de los jóvenes. A mí me parece que el presidente Petro debería reflexionar. Hay que hacerle un ajuste al sistema pensional, pero hágalo producto de los consensos. Acá se está jugando el futuro de las nuevas generaciones y la tranquilidad de quienes hoy le han brindado trabajo al país. Por esa razón, voté negativamente la reforma pensional. Ahí está entonces el senador de la República, David Luna, y ante estas denuncias de que la iniciativa fue pupitreada, que no se discutió y también que se va a demandar ante la Corte Constitucional, pues ya hay respuesta de la representante ponente, Marta Alfonso Jurado. Ella es del departamento del Tolima. Ella ha dicho en su cuenta de X: le cumplimos a Colombia, logramos hacer realidad la reforma pensional, lo prometimos en campaña, y explicó cuáles son las fortalezas de esta iniciativa. Además dijo: la decisión de asumir el texto de Senado de algún proyecto ha sucedido en el pasado y no por ello se ha declarado inconstitucional. Es decir, tiene confianza en que no se va a caer en la Corte Constitucional. Y es muy de doble moral decir que no hubo el tiempo para la discusión cuando se debatieron 150 impedimentos y 1000 proposiciones, ha dicho la congresista del partido Alianza Verde, Marta Alfonso, sobre estos cuestionamientos que se le han hecho a la manera como se aprobó la reforma pensional.
Bueno, esta es una reforma que lleva casi 2 años en el Congreso de la República. Tuvo un periodo exageradamente largo en el Senado que nos redujo los tiempos. Esta decisión de asumir el texto de Senado de algún proyecto ha sucedido en ocasiones anteriores en este Congreso y no ha sido declarada inconstitucional. Es también muy doble moral que se diga que no hubo el tiempo para la discusión cuando discutimos 150 impedimentos y somos solo 188 representantes, casi 1000 proposiciones a solo 94 artículos, cuando duramos cantidad de días sin poder agendar, rompiendo quórum para que vengan a decir cuando ya no tenemos tiempo, cuando estamos contra la pared, cuando no hay otra opción, que es que se están violando garantías. No, acá tuvieron todas las garantías. Es una decisión muy difícil la que se tuvo que tomar, pero era el mal menor. Y hoy lo que tenemos es una reforma pensional que era realmente el objetivo. Creo que lo que venía de Senado con dificultades se puede mejorar en la reglamentación o tendremos la obligación, quienes asumimos esta responsabilidad de empujar esta reforma pensional, de presentar un proyecto de ley que modifique lo que pasó mal en ese texto de Senado. Representante, digamos, para el entendimiento de los colombianos, ya aprobada la reforma, ahora a partir del 1 de julio de 2025, ¿cómo funcionará el sistema pensional? Bueno, todos quedamos afiliados hasta 2.3 salarios mínimos a Colpensiones, los que aportamos al sistema pensional. ¿Eso qué significa? Que se disminuyeron los subsidios a las pensiones hasta 25 salarios mínimos como el régimen actual lo tiene, y eso va a ser un ahorro importantísimo para el Estado que va a financiar el pilar solidario. Todos los adultos mayores de 62 años las mujeres, 65 años los hombres, en situación de pobreza en Colombia van a tener un bono pensional, un auxilio de 225.000 pesos en Colombia. Todas las personas que a pesar de haber trabajado toda la vida, que a pesar de haber aportado, no lograron cumplir los requisitos de pensión y tienen entre 300 y 999 semanas, pueden acceder a una renta vitalicia en el pilar semicontributivo, que es de las cosas que nos toca ajustar en un nuevo proyecto de ley, porque en Cámara habíamos ajustado ese proyecto para que fuera mucho más grande la renta, mucho más alta y más frecuente. Significa que todas las personas que ganan más de 2.3 salarios mínimos empiezan a aportar en fondos privados ese excedente en unas cuentas de ahorro individual que vendrán a complementar esa pensión que Colpensiones les entrega. Significa que vamos a tener un respaldo que hoy no existe, que se va a llamar Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que va a permitir sostenibilidad en el tiempo y respaldo financiero al sistema pensional colombiano. Es una reforma sostenible, progresiva, justa, es una reforma que realmente resuelve problemas estructurales de un sistema insostenible e inequitativo. Así que, como les digo, esta difícil decisión que tuvimos que tomar en el último momento es una decisión en beneficio del pueblo colombiano y que se antepuso sobre egos. Ahí estaba entonces la representante a la Cámara, Marta Alfonso, a propósito de la aprobación que dio la Cámara de Representantes a esta reforma pensional. También hay que decir que la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, ha hecho algunos reparos a lo que es esta reforma pensional aprobada en el Congreso y ha dicho que lamenta que no se haya dado el espacio para que se pudiera debatir bien. El gobierno y su bancada deben estar en la disposición de escuchar a las personas que tenemos desacuerdos con algunos puntos de la reforma pensional, ha dicho la congresista. Aunque no alcancé a mencionarlos todos, aquí les dejo algunos, ha dicho la representante a la Cámara, quien ha manifestado que esta reforma no logra corregir algunas desventajas que hay para el Estado colombiano y ventajas para los privados, lo que es el manejo de los recursos que tiene relación con las pensiones de los colombianos. La representante de la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza.
Hablar aquí de que la reforma pensional en este momento, pues primero ni siquiera es pensional porque su principal énfasis es garantizar unos subsidios precisamente para las personas que no se pueden pensionar, que no se alcanzan a pensionar, porque la raíz del problema es la economía, es el mercado laboral. Y en eso hay que plantear el punto central sobre la informalidad aberrante que hoy tiene Colombia, porque la informalidad en el mercado laboral implica que los trabajadores y las trabajadoras y sus empleadores no coticen y no contribuyan al sistema pensional. Hoy tenemos una informalidad superior al 56% en el promedio nacional y en las zonas rurales superior al 84%. Y la meta del gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo es francamente mediocre y es solamente reducir la informalidad en 1.8%. Así no vamos a resolver el problema pensional. Segundo punto, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos con un sistema pensional en crisis, privatizado, un sistema pensional que ha favorecido a los grupos económicos, a los más poderosos, que ha reducido la tasa de reemplazo y que ha terminado liquidando pensiones bajas, y en donde la gente ha terminado viendo a los fondos privados como un mecanismo de ahorro porque sabe que es muy difícil conseguir una pensión en este país. Los fondos privados en Colombia tienen permitido los autopréstamos. Esta reforma pensional tiene que prohibir los autopréstamos. Y es que los fondos privados cogen los ahorros de los trabajadores para invertirlos en sus propios negocios. Esto solamente se permite en nuestra región, en Perú y en Colombia. El 7.6% del ahorro de los trabajadores hoy está financiando los grandes negocios de Sarmiento Angulo, además en un mercado absolutamente concentrado en solo 2 fondos privados. Tenemos que corregir esto en esta propuesta de reforma pensional. A mí no me vengan a decir que alguien que gana 2.3 salarios mínimos es una persona rica que no merece ningún subsidio. Si fuera así, bajémonos el salario a 2.3 salarios mínimos, ya que es un mega salario. Discutamos de verdad sobre las condiciones de un país con bajos ingresos. Ese umbral, así lo hayan concertado a puerta cerrada, a mi parecer, es injusto. Señora ministra, señor ministro, Gobierno Nacional, abran su disposición a reconocer y a recoger propuestas de modificación del articulado, porque a veces me da la impresión de que plantean que esto sea una aprobada pupitrazo sin que tengan en cuenta las propuestas para completar falencias importantes que tiene este proyecto de ley. Y eso me parece muy clave. La Cámara no es el notario del Senado para que vengan a contemplar esa falta de disposición. Ojalá podamos tener una disposición mucho mejor que la que hemos tenido en el pasado. Es la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, en este debate de la reforma pensional. Pues ya hay muchas voces que dicen que hubo que cuadrar a los congresistas para lograr esas mayorías, como lo denuncia Jorge Enrique Robledo, y también que los fondos privados están resultando beneficiados con esta reforma pensional y por eso están calladitos, porque se les está ahorrando un gasto que era asumir el costo de los seguros, ya lo va a asumir el Estado en ese sentido. Lo dice Jorge Enrique Robledo y también se lo dice la periodista Vicky Dávila al vicepresidente de uno de los fondos privados. Así que, mientras tanto, hay noticia también de esta reforma pensional, porque la ministra del Trabajo también se ha pronunciado, asegura que la reforma pensional está ajustada a la Constitución. Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, aseguró que es normal que la reforma pensional, como todas las grandes leyes del país, esté sujeta a un escrutinio constitucional. El viceministro de Empleos y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, se pronunció sobre la aprobación de la reforma pensional, su implementación, su viabilidad y si dicha reforma podría ser tumbada por la Corte Constitucional ante las amenazas de demanda de algunos congresistas que quedaron inconformes con la forma en que se tramitó el proyecto. En sus declaraciones, el viceministro Jaramillo expresó que, en efecto, como todas las leyes, la reforma pensional puede ser sujeta a escrutinio constitucional, pero advirtiendo que la conformación del proyecto se trató de que fuese lo más ajustado posible a los lineamientos constitucionales. Y dijo la representante ponente, Marta Alfonso, que eso de tomar el texto tal como viene del Senado y aprobarlo como se hizo en esta oportunidad, pues que se ha hecho ya en el pasado y que eso no le ha merecido que sea declarado inconstitucional por esa manera de proceder. También se ha pronunciado Colpensiones. Recordemos que los trabajadores de Colpensiones anunciaron la semana pasada que entrarían a paro, que porque la entidad no está preparada para asumir el reto que se le quiere endosar en esta reforma pensional. Pero otra cosa dice Jaime Duzán, el presidente de la entidad. En Colpensiones estamos listos para recibir 10 millones de usuarios por la reforma pensional. La Cámara de Representantes
aprobó la iniciativa en el cuarto y último debate, la reforma pensional propuesta por el gobierno. Colpensiones quedará como el único administrador de pensiones y estos es lo que dice Jaime Duzán. Así que la reciente aprobación de la reforma pensional ha generado un amplio debate sobre la viabilidad y preparación de las instituciones encargadas de su implementación. Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones, aseguró que la entidad está preparada para asumir el reto de recibir 10 millones de nuevos usuarios que se espera lleguen tras la transición del sistema actual, cosa distinta, pues dicen los trabajadores que están anunciando paro. Eso en lo que tiene que ver con las pensiones. Y también, pues hay una noticia que se está a esta hora manejando, y es que además del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya se empieza a hablar también de una olla podrida que estaría en la implementación de la reforma agraria por parte del gobierno. Por eso la Procuraduría alertó por presuntas irregularidades en la compra de tierras para la reforma agraria. La Procuraduría advierte sobre la urgencia de reformar y fortalecer los procesos administrativos en la compra de tierras para asegurar que se cumplan los objetivos de la reforma agraria en Colombia. En un reciente informe de 100 páginas, la Procuraduría General de la Nación puso al descubierto graves deficiencias en el proceso de adquisición de tierras llevado a cabo por la Agencia Nacional de Tierras. Estas deficiencias no solo generan incertidumbre y discrecionalidad en las compras, sino que también podrían comprometer el éxito de la reforma agraria en Colombia, un pilar fundamental para el desarrollo rural y la productividad agrícola del país, apuntó el Ministerio Público. Y sobre esta noticia, pues también hay que destacar un documento que publicó el analista político y un hombre que estuvo aspirando al Consejo de Bogotá por el Polo Democrático. Él se llama Aurelio Suárez, es también de la mesa de trabajo de la cadena Blue Radio y ha hecho la siguiente afirmación en su cuenta de X. La reforma agraria de Petro, otro negocio maloliente. Compras por 134.000 millones de pesos, un tercio del programa Bandera, tiene graves irregularidades, son 7 casos. Y aparece una columna de opinión mejor en la revista Semana, donde aparece la argumentación que él entrega. La reforma agraria de Petro, otro negocio maloliente, así lo titula Aurelio Suárez Montoya. Él hizo política con el Polo Democrático, también estuvo trabajando algún tiempo en la misma izquierda con Gustavo Petro, pero hoy pues saca esta información, dice él en su columna, entre el 7 de agosto del 2022 y el 21 de febrero del 2024, la Agencia Nacional de Tierras compró 80.648 hectáreas para reforma agraria. Petro dijo que a ese ritmo tardaríamos 40 años para llegar a los 3 millones de hectáreas que prometió en su plan de desarrollo, que fue corregido luego a la mitad. Otro despiporre, dice él, es una columna de opinión de Aurelio. La lentitud de las compras es lo menos problemático. El análisis detecta violaciones a la ley 160 de 1993, especulación de tierras. Bueno, de todas maneras, la columna fue publicada por la revista Semana, es una columna de opinión de Aurelio Suárez, y quien asegura que allí también podría haber un problema de corrupción y coincide con esta información que estamos entregando de la Procuraduría, que también considera que hay irregularidades en la compra de tierras para esta reforma agraria. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 35 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con más información aquí en Al Día Noticias. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-33
510-82. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amici. Porque ser niño es ser feliz. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 36 minutos. En Al Día Noticias, el hecho del momento. El hecho del momento lo desarrollamos a esta hora con Margaret Ocalvo. Margaret, muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Tenemos las 12:38 minutos, iniciando semana y tenemos mucha noticia. Bueno, esta que tú acabas de dar, pensional, poderosísima. Vamos a ver cómo termina porque nos afecta a todos. Pero otra noticia muy importante y en este caso la internacional. Recordemos que tuvimos reunión del G7 y en esa reunión a la cual asistió el Papa Francisco, muy importante, en esa reunión hablaron de muchos temas, obviamente las guerras que estamos viviendo ocupan un lugar importante, pero se pidió una tregua para los Juegos Olímpicos, tanto de verano como paralímpicos. Esa la pidieron los líderes del G7, que son las 7 democracias más industrializadas del mundo. Firmaron esta tregua en la que dicen Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido que tenemos que hacer un cese al fuego para poder celebrar los Juegos Olímpicos. Recordemos que el 21 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado esa misma solicitud de tregua, pero pues estaba ahí como en el aire, además que Rusia no había participado porque no hacía parte de esta actividad y Rusia no es parte de los Olímpicos porque está vetado por la guerra. A esta solicitud el Papa Francisco en la misma reunión del G7 hizo la misma. Cese al fuego para los que puedan jugar en paz los Juegos Olímpicos. Esos Juegos, recordemos que no solamente es por la competencia deportiva, es todo el significado que tiene de unión del planeta, de paz, de ir más lejos, más arriba y siempre en pos de lo positivo. Bueno, pero esta situación que se presenta actualmente con 2 guerras muy poderosas, la de Ucrania y la de Gaza, los señores Hamas, no había pasado. En la historia de los Juegos Olímpicos hay una tradición que se llama sagrada, la Ekesheiria, que es uno de los pilares fundamentales de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que permite a los atletas, o permitía en aquel entonces, la movilidad y competir en los Juegos en forma tranquila y pacífica, al igual que a los espectadores. Esto está en este momento en riesgo por la situación que tenemos y recordemos que en la Primera y Segunda Guerra Mundiales tuvieron que cancelaron los Juegos Olímpicos. Esto podría pasar para nosotros y en la pandemia se aplazaron. O sea que estos Juegos Olímpicos están de alguna manera también pendientes de aprobar esta resolución y que se dé esa tregua, que también aprueba China y que el Papa de manera muy especial está solicitando. Los atletas pendientes, imagínense ustedes, Colombia ya tiene 71 confirmados, imagínense si no se pueden jugar. Bueno, Al Día de Noticias. Oiga, Margaret, acertamos, ganó Bucaramanga, nuevo campeón del fútbol colombiano. No, acertado 100%, era lo justo, era lo positivo y todos los astros se alinearon para que se diera esto. Déjeme entonces de una vez hecho la noticia. Fue un partido pasado, pero por un diluvio, porque llovía a chuzos llovía. Uy, llovió bastante, sí. Pero tremendo. El campo que supuestamente debían entregar en las mejores condiciones era un barrial, un lodazal. Bueno, también fue pasado por todo tipo de emociones, de ir de la felicidad total a la angustia, porque cada segundo, hasta el último segundo, estábamos todos en vilo, pendientes de quién iba a ganar. Partido que se fue a los tiros desde el punto penal,
y que le dio mucha emoción. Era miedoso porque obviamente cualquiera se podía equivocar, pero bueno. Sentimos por Rodallega porque para Rodallega era muy importante haber ganado con el Santa Fe, hizo un gran partido, metió gol, y por el otro lado, los búcaros impecables, el señor Rafael Dudamel, un DT de tiempo completo, recordemos que ya había hecho lo mismo con el Cali, aunque por ahí hay algunos que no lo quieren, y él es venezolano, ¿no? Tengan en cuenta, pero más colombiano que todos nosotros. Y algo muy, muy positivo es que fue en paz, sí, lloramos, todo lo que ustedes quieran, pero en paz. Pero vino, como siempre, lo que empaña. Una persona asistente, dicen que un hincha, yo no quiero decir que era un hincha de nadie, ni de Bucaramanga, ni de nadie, en un descuido, no sé si ustedes vieron, no sé si John Didier vio el video, le desamarró la puntica, la de la medalla de ganador de este torneo, y se la robó. El jugador Carlos Henao, muy decente, siguió participando de la celebración, de todo, no armó el escándalo se armó después, pero por fortuna, por la razón que sea, porque hay distintas versiones, el señor que hizo el robo, la persona, como quieran llamarlo, puede ser por amor a los búcaros, por delincuencia, por lo que sea, se entregó y la mamá le tocó, imagínense esa pena tan horrible a la mamá, devolver la insignia. Búcaros, 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 felicitaciones, primera medalla, 75 años y la vivimos con toda emoción, pero claro, Millos forever. Muy bien, bueno, ratificado Dudamel, ¿no? Ay, pero es que por Dios, ese hombre es un duro. Si no lo ratificaban, paila. Ahora, ¿saben cuál? Hay un problema, es que empiecen a comprar a los muy buenos jugadores de Búcaros y empiece a bajar pues el equipo, porque este equipo ya está conformado, articulado, pues para lograr en medio de semejante barrial y agua y frío, ellos no están tampoco, bueno, alguien me dice que como son de todas partes del país, pero este frío que hacía era terrible, bueno, entonces ahora de pronto empiezan a llevárselos y se nos desarticula el Bucaramanga, que es un equipo maravilloso. Mis felicitaciones. Y usted ya sabe pues toda la plata que se van a ganar, primero por haber sido campeones y luego por entrar a la Copa Libertadores. Y ahora que el gobierno también les dé premio, que les echen premio también de otro lado. Sí, merecen todo. Dilo. Cuento cuánto se van a ganar por esta entrada. Solo por el título recibirán $500,000, que eso al cambio actual son más de 2.000 millones de pesos. Y 3 millones de dólares, que son 12.000 millones de pesos por solo disputar la Copa Libertadores. Así que se echan al bolsillo 12.000 más 2 son 14.000 millones de pesos. Ya Bucaramanga entra a las grandes ligas, ¿no? Claro que yo creía, mi corazón quería que ganara Bucaramanga, la verdad, pero yo pensaba que Santa Fe no iba a ser superior a Bucaramanga aquí, que iba a ganar el partido, iba a ganar su compromiso. No pensé que iba a haber tantos goles, pero mira, fíjese usted, lograron empatar la serie y forzar a los tiros penal. La gente del Bucaramanga tampoco que quedó quieta, no se dejó. No. Bucaramanga no se dejó doblegar por Santa Fe porque Santa Fe entró a los 9 minutos y ya marcando el primer gol, empatando la serie y casi que obligando. Y el Bucaramanga dio trabajo y yo creo que sí fue un digno ganador. O sea que no solo con el corazón, sino con argumentos mereció este primer título el Bucaramanga. John Didier, los dos jugaron muy bien, realmente, porque eran momentos, eran como por tandas, y jugaron bien y llegaron a esa instancia final que es durísima, pero pues ahí el que mete los goles es el que gana, sí. Pero Santa Fe hubiera podido ser también un digno campeón. Pero ¿por qué los de Millonarios son los más felices? Ay, los de Millonarios somos felices porque es que Búcaros... porque llevaban 75 años esperando. Creo que, mira, yo lo veo así, es tener, y tú lo acabas de decir, un equipo bueno, nuevo, que hizo un trabajo, o sea, nuevo en el sentido nuevo en estas grandes ligas ya de las alturas de los de Millonarios, que somos los más altos. Entonces,
Eso está bien, eso está bien. Encontrar directores técnicos buenos, es que necesitamos es eso. Juego limpio. Fue bonito el partido, salvo el robo de la medalla, el partido y con todos los niños, mira, los niños en el estadio. Yo por mucho tiempo decía, un niño no puede ir a un estadio. Lo demostramos que sí se puede, que hoy es posible. No, yo creo que fue un partido muy bueno, y con todos esos ingredientes, mira, la No, y más lluvia si lo perdió hacía más Santa Fe, difícil. ¿cierto? ¿Perdón? Y más si perdió Santa Fe. Para los Millonarios lo No, bueno no, es que... no, 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 yo no soy así, no, yo ¿No? por lo menos no. Pero obviamente, si juega Millonarios, siempre querré que gane Millonarios. Pero no, Ah, búscalos. bueno, Margaret. Bueno, vamos con noticias porque hay mucha noticia todavía aquí para emitir. Hay una noticia en este momento que nos está llegando desde el Consejo de Bogotá. Entonces vamos a presentar las noticias del Consejo porque está paralizada en este momento la movilidad en Bogotá por cuenta de las movilizaciones de los maestros. Hay preocupación. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Desde el Consejo de Bogotá le hablan al presidente Gustavo Petro. Su irresponsabilidad con licencias de energía pone en riesgo la movilidad, la vivienda y el desarrollo económico. La afirmación es de la concejal Clara Lucía Sandoval. Dice la concejal en ese sentido, la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca enfrenta una amenaza inminente en la estabilidad de suministro de energía eléctrica debido a la falta de aprobación de licencias para la transmisión y distribución de energía por parte del gobierno nacional. Esta situación originada por supuestos conflictos sociales y ambientales solo genera incertidumbre y preocupación entre los habitantes de la región, manifestó la concejal Clara Lucía Sandoval y afirmó, el gobierno Petro habla mucho de transición energética, pero está tomando todas las decisiones para sabotear la transición. Esa irresponsabilidad puede terminar afectando a los bogotanos y cundinamarqueses más pobres, dice la concejal de Bogotá del Partido Liberal, Clara Lucía Sandoval. En Bogotá estamos corriendo el riesgo de racionamiento de energía desde 2026 y la advertencia la estamos haciendo ahora. Es muy preocupante la negligencia del gobierno nacional frente al trámite de licencias ambientales para los proyectos de transmisión y distribución de energía para la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Y eso no es todo. Si esas licencias no se aprueban, nos podemos quedar sin energía para los proyectos como el Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, la flota de buses eléctricos del CIT, entre otros. Además, se pone en riesgo la construcción de vivienda, que es el sector que más empleo genera, así como el desarrollo de la ciudad y de la región. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que actúe con sensatez y apruebe esas licencias. Bogotá y la región no se pueden quedar sin energía. Ahí está entonces la posición que en ese sentido fija la concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, absolutamente contundente en ese sentido. Tenemos a esta hora noticias de la capital de la República, aquí en Al Día Noticias, cuando avanza, por supuesto, el paro y la movilización de los maestros. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Leopoldo Munera es el nuevo rector de la Universidad Nacional y ha dicho, yo no soy la ficha del presidente Petro. El abogado, quien fue designado recientemente como el rector de la Universidad Nacional, desmintió que fuera la ficha del gobierno nacional y que haya existido interferencia del Ejecutivo en su elección. Recordemos que el pasado jueves 6 de junio el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional designó a Leopoldo Munera como nuevo rector tras 2 meses de presiones por parte de la comunidad educativa y denuncias de presuntos vicios de procedimiento en la elección de Ismael Peña. Munera, quien alcanzó las mayorías en la consulta entre estudiantes, profesores y egresados de la prestigiosa institución, contó con el respaldo de 5 de los 8 miembros del Consejo Superior Universitario y el aval del gobierno de Gustavo Petro,
Sin embargo, esta nueva designación despertó una nueva polémica porque además hay videos donde él claramente se muestra partidario de hacer una nueva constituyente. Avanza a esta hora el paro y la movilización de los maestros. Hay declaraciones ya de Transmilenio. María Fernanda Ortiz es la gerente de Transmilenio y ha dicho lo siguiente: desde Transmilenio ofrecemos disculpas a toda nuestra comunidad usuaria, seguidores y ciudadanía en general por la contingencia presentada este lunes 17 de junio en todo el sistema. La gerente general, María Fernanda Ortiz, agradece la paciencia y comprensión ante la situación mientras se trabaja para recuperar las frecuencias en la operación, y esto porque se ha visto afectado el sistema. Así que vamos con María Fernanda Ortiz. Ella es la gerente del sistema Transmilenio. Perdón. El gobierno. Perdón, este es el secretario de Seguridad, ya vamos con él también, porque ha entregado un parte sobre la situación de lo que está pasando con el paro de los maestros. Pedimos disculpas a nuestros usuarios porque hemos tenido afectación en el servicio principalmente troncal desde las 9 de la mañana por manifestaciones ajenas a la operación. Hemos tenido bloqueos en la troncal Caracas Centro, en la troncal NQS, en la carrera 10ª, en la calle 26 y de diferentes afectaciones al servicio. Estamos trabajando fuertemente para poder restablecer nuestra operación lo antes posible, pero advertimos que nos vamos a demorar. Tenemos mucha acumulación de usuarios y de buses alrededor del sistema. También tenemos afectaciones en el componente zonal, más de 50 desvíos, en total cerca de 100 rutas afectadas. Entonces, respetamos el derecho a manifestarse, pero pedimos colaboración de no invasión de nuestros carriles exclusivos para defender el derecho de los usuarios que van a bordo de los buses y que puedan llegar a sus destinos de la mejor manera. Asimismo, se acaba de pronunciar el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sobre las movilizaciones del día hoy en la ciudad, adelantadas por parte de los maestros. El gobierno de Bogotá respeta el derecho a la manifestación pública, garantiza su ejercicio y protege a los manifestantes. En las marchas convocadas hoy por FECODE no se han respetado los criterios con los cuales el grupo de gestores y las diferentes instituciones buscan proteger los derechos de los manifestantes y el resto de ciudadanía. A lo largo de la mañana han sido destruidas estaciones del servicio de transporte público, bloqueadas el sistema de transporte masivo, bloqueadas las calles, atacados gestores con armas blancas. Una gestora ha sido agredida en el transcurso de la mañana. Pedimos a los maestros que en su labor de educadores nos contribuyan a recuperar el orden sobre esos corredores y adicionalmente a proteger la vida y los derechos de los demás ciudadanos. Ahí está entonces la declaración que entregó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, preocupados porque ha habido irregularidades en la movilización por parte de los maestros en el país. También tenemos noticias de la CAR, hay noticias ambientales que queremos destacar ya en la parte del cierre de nuestro informativo. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la CAR Cundinamarca reiteró su compromiso de hacer frente a estos fenómenos con la implementación de más de 5.000 unidades productivas sostenibles para actividades agrícolas y ganaderas, lo explicó Nidia Riaño. Ella es de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y ha explicado sobre la cultura ambiental que debe predominar en este tipo de jornadas. Fenómenos que se generan por el cambio climático también es la degradación de los suelos, la desertificación de los suelos. Por eso hoy desde la corporación promovemos el entorno sostenible para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Vamos a estar trabajando con unidades productivas sostenibles en ganadería sostenible y agricultura de conservación, procesos agroforestales y silvopastoriles para lograr detener estos procesos de dificultad en los suelos del territorio de la Corporación de Cundinamarca, porque la CAR actúa. Ella es Nidia Riaño, directora de Cultura Ambiental de la CAR.
en esta información, y también desde la CAR se informa que la entidad acompañó la demolición por parte de la alcaldía de Bogotá de una casa de lujo en Bagasal, en los cerros orientales de la capital colombiana. La multa vigente del propietario del predio es de 136 millones de pesos. Se lograron rescatar 3 árboles, según explicó Sandra Santa Fe Patiño, la directora regional de Bogotá La Calera, sobre este operativo que se adelantó en las últimas horas por parte de la CAR. Hoy nos encontramos desde el sector Bagasal en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, con el objetivo de acompañar a la Alcaldía de Bogotá, Alcaldía Local de Chapinero, en la demolición del predio denominado El Pauche. Si bien la demolición la está adelantando la Alcaldía de Chapinero, en la corporación hemos realizado y hemos adelantado todo el proceso sancionatorio, teniendo también el proceso y la orden de demolición, multa y como medidas compensatorias la recuperación del paisaje, la plantación de árboles nativos, además del pago de la multa, como ya les decía. La CAR actúa y estamos presentes en este y en otros predios que estén contrariando la normatividad y generando impacto ambiental. Ya es Sandra Santa Fe Patiño de la CAR en Cundinamarca, y también pues se ha presentado una situación con Transmilenio de la que se ha dado información. Transmilenio recordó a la comunidad usuaria las alternativas para recargar la tarjeta Tu Llave y facilitar su acceso al sistema. Esto pues a raíz de una situación que se presentó con una usuaria que no le quisieron recibir unas monedas. Por eso la gerente María Fernanda Ortiz presentó excusas porque un funcionario no recibió monedas de usuaria para el pago del pasaje, dijo que es algo atípico y que la empresa se compromete a que esto no va a volver a ocurrir aquí en la capital del país, en esta situación que se ha presentado con esta usuaria. Respecto al video que está circulando desde esta mañana en redes sociales, donde una usuaria intenta pagar con monedas la recarga de la tarjeta Tu Llave, desde Transmilenio primero queremos pedirle disculpas a esta usuaria. Es una situación que se presentó por un comportamiento atípico de un funcionario del concesionario de Recaudo Bogotá, con el cual vamos a tomar medidas para que esta situación no se vuelva a repetir en el sistema. Y adicionalmente queremos recordarle a nuestros usuarios que pueden hacer su recarga en las taquillas con efectivo, y adicionalmente pueden utilizar la plataforma Más para hacer recargas digitales usando PSE. Desde Transmilenio trabajaremos para que estas situaciones no se vuelvan a dar en el sistema. Es la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Márgaro Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.